this morning we continue on in our series in the book of Corinthians. Esta mañana continuamos con nuestra serie en el libro de Corintios. And we have titled our series Living a Genuine Faith. Y titulamos esta serie Viviendo una fe genuina. Because every Christian should live a genuine faith. Porque todos los cristianos deben vivir una fe genuina. Meaning not with one foot in the world and another foot in Christ. O sea, no con un pie en el mundo y otro en Cristo. So today in our Bible story, Paul is going to talk about encouragement and joy. Y hoy en la historia que vamos a leer, Pablo nos va a hablar acerca del gozo y el ánimo. So he's going to talk about the encouragement that he received from his church plant in Corinth. Nos va a hablar del ánimo que recibió de su plantación de iglesia en Corinto. Paul was very joyful and he was cheered up to see his children, spiritual children, walk in the faith. Porque Pablo tuvo mucho gozo y se sintió muy animado de ver a sus hijos espirituales caminar en la fe. That was great encouragement for him. Eso fue un gran ánimo para él. We all need encouragement in our lives from time to time. Y de vez en cuando todos necesitamos que nos animen en nuestra vida. When someone encourages you, when he brings those words that would lift you up, Cuando alguien te anima, cuando alguien te habla esas palabras que te levantan, it's like a boost of energy, spiritual energy to your life. es como una inyección de energía, ¿no? De energía espiritual en tu vida. And that keeps you going. Y eso te hace seguir adelante. So speaking about encouragement, that reminds me of a story of two wicked and sinful guys. Hablando de dar ánimo, esto me recuerda la historia de dos pecadores. There was two brothers who were drug trafficking and they were sinners. Había dos hombres que eran hermanos y eran traficantes de droga y eran pecadores. They caused a lot of trouble in their community and in their city and also in the state. They were not from Sinaloa. Habían causado mucho desastre en su familia, en la ciudad, incluso en el estado. No eran de Sinaloa, ¿ok? Well, maybe they were. I don't know. O tal vez sí, no lo sé. So one of the brothers got shot in one of the shootouts. Uno de los hermanos en una de las balaceras le dieron un balazo. And the other brother that was alive went to a local pastor named Manuel. Y el otro que estaba vivo fue con un pastor local que se llamaba Tony To do the funeral. para hacer el funeral. So the surviving brother threatened the pastor and said this. Y el hermano que había sobrevivido amenazó al pastor y le dijo esto: I need some encouragement. necesito que me anime. So you better find at least one nice thing to say about my brother in his funeral or I'm going to kill you. Así que más le vale, pastor, encontrar alguna palabra buena que decir acerca de mi hermano o me lo voy a echar. Pastor Manny was worried about this threat. El pastor Tony estaba preocupado de esta amenaza, He knew that the dead man was a sinful guy and evil. pero él sabía que el muerto había sido un pecador, un malvado. But he also knew that as a pastor he could not lie and make up good things to say about this dead guy. Entonces, como pastor, no podía echar mentiras y decir cosas buenas de este hombre que había muerto sin que fuera mentira. So finally the funeral came and the pastor went on and on talking about how evil this dead man was. Entonces, cuando ya era el funeral, el pastor se la pasó hablando de cuán malvado había sido ese hombre. But then at his last sentence, he pointed to his very angry brother sitting right in the front row. Pero casi al final señaló con el dedo al hermano vivo que estaba ahí sentado enfrente bien enojado. And he said, compared to his brother, this dead man was a great guy. Pero dice, pero comparado con su hermano este pecador, el muerto era un gran tipo. We all need words of encouragement from time to time, but you don't have to lie. Todos necesitamos palabras de ánimo de vez en cuando, pero no debes mentir. So if you're taking notes this morning, the title of our sermon is up in the screens, and that is Godly Encouragement and Repentance. Así que si estás tomando notas esta mañana, el título de este sermón está ahí en la pantalla y es Ánimo y Arrepentimiento Piadosos. Godly Encouragement and Repentance. Ánimo y arrepentimiento piadosos. Those that are on the School of Church Planting, please take notes. Los que están en la escuela de plantación de iglesia, recuerden que tienen que tomar notas. Also, while we study this section in our Bibles, we're going to remember
4 ways or routes for repentance. También mientras estamos estudiando la historia bíblica de hoy nos vamos a encontrar o a recordar 4 vías o rutas para el arrepentimiento. Again, write this down. 4 ways or routes for repentance. Otra vez escríbelo, 4 vías o rutas para el arrepentimiento. So let's begin. Would you please open up your Bible with us, your Bible, your tablet, your phone, whatever you have. Así que vamos a comenzar y por favor hable tu Biblia o tu tablet o teléfono, lo que sea que tengas. We are on the book of 2 Corinthians chapter 7, Estamos en el libro de Segunda de Corintios capítulo 7 and we're going to begin reading verse 1. y vamos a comenzar leyendo solo el verso 1. Because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work towards complete holiness because we fear God. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. We have to remember that some of the people there in Corinth were giving a headache to Pastor Paul. Tenemos que recordar que algunas de las personas que vivían ahí en Corinto habían sido un dolor de cabeza para el apóstol Pablo. They did not believe in his leadership. They were also not believing his call to be an apostle and pastor. Ellos no creían en el liderazgo del apóstol Pablo, tampoco en su llamado como apóstol, como pastor. They thought or they said that Paul was a pastor and an apostle because he wanted their finances to be able to travel around the world. Y algunos pensaban que Pablo quería ser pastor, quería ser apóstol para tener las finanzas y viajar alrededor del mundo. Sometimes it's the same thought about people in the church. Y a veces se piensa esto mismo de la gente de la iglesia. Not you guys, other churches. No ustedes, pero otras You iglesias. guys are holy. Ustedes son santos. You would never do that. You would never think like that. Ustedes nunca harían eso ni pensarían así. So Paul, in his defense, he reminds them who he is and reminds them that it was him that planted the church. Y Pablo en su defensa les dice que no fue él que se llamó solo, sino que Dios lo llamó y también que él había plantado esa iglesia. He also reminded them how hard it was to be in ministry. También les recordó qué duro es estar en el ministerio. He reminds them the truth of how much it costs to serve Jesus. Les recordó la verdad de cuánto cuesta seguir a Jesús. And here it is where we retake our story today. Y en esto es donde tomamos o retomamos nuestra historia el día de hoy. Let's read verse 1 again. Así que vamos a leer el verso 1 otra vez. Because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or our spirit, and let us work towards complete holiness because we fear God. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. So what promises does Paul talking about? ¿De qué promesas está hablando Pablo? You have to remember that when Paul wrote 2 Corinthians, he did not write it the way you have it in your Bibles right now. Tienes que recordar que cuando Pablo escribió Segunda de Corintios, no fue o no estaba como lo tienes tú en tu Biblia el día de hoy. Meaning he did not write down chapter 7 verse 1. O sea que cuando él no escribió capítulo 7, versículo 1. So now you can read it like that because back in the 1800s, some Christian scholars divided the Word of God, the scroll rolls or the roll scrolls or whatever you call those, scroll rolls? ¿Scrolls? The scrolls. There you go. They divided it into books and then into chapters and then into chapters. Entonces tú ahora tienes tu Biblia así como la tienes, porque por ahí de 1800 algunos 1300 algunos estudiosos de la Biblia tomaron los rollos que había en esa época y comenzaron a ponerles capítulos y versículos. So in 1500, 200 years later, they finally came down to verses. Y por ahí del 1500 entonces ya agregaron los versículos. Now, why did they do this? ¿Por qué es que hicieron eso? Well, so you can now find it very easy and read your Bible and memorize some of the verses by
chapters by book and by verses. Pues lo hicieron para que fuera más fácil estudiarla y que fuera más fácil memorizarla y así ahora tú puedes memorizarla y saber el libro, el capítulo y el versículo. These Christian scholars, whoever they were, back on the 1300s and on the 1500s, they did an awesome job putting this together. Y quienes sea que fueron estos estudiosos de la Biblia que trabajaron en los 1300 y en los 1500, hicieron un trabajo excelente. But Pero verse 1 does not belong to chapter 7. el versículo 1 no pertenece al capítulo 7, It belongs to chapter 6. pertenece al capítulo 6. Not that it's a mistake in the Bible, it's just the idea of verse 1 belongs to chapter 7. Y no es que sea I un mean, chapter 6. no es que sea un error en la Biblia, simplemente ese versículo es parte del capítulo 6. Because the way Paul is wrapping up verse 6 is chapter 6 is by with the verse 1 on chapter 7. Y la forma pues en la que Pablo escribió nos muestra que ese versículo 1 del capítulo 7 es realmente parte del capítulo 6. And he mentions the promises. What promises? Y menciona unas promesas. ¿Cuáles All the promesas? Promises mentioned in chapter 6. Pues las que leímos o vimos en el He capítulo said 6. that God would be with his people and his people would be his children. Que Dios va a estar con su pueblo, que ese pueblo van a ser sus hijos. Now, also Paul said that these promises should clean ourselves. También Pablo dice que esas promesas deben purificarnos. Note what it says right here in the Word of God. It says, let us clean ourselves. Y dice de hecho, limpiémonos. Meaning purify ourselves. O sea que esta limpieza la hacemos en nosotros mismos, nosotros. It doesn't say that God will purify you. It says purify yourself or clean up yourself. No dice Dios te va a limpiar, dice límpiate. And here we find the first way of route for repentance. Y en esto encontramos la primera vía o ruta hacia el arrepentimiento. Way number 1, we need to purify ourselves and be intentional. Vía número 1, necesitamos purificarnos a nosotros mismos y ser intencionales. Way number 1, we need to purify ourselves and be intentional. Vía número 1, necesitamos purificarnos a nosotros mismos y ser intencionales. See, the base of repentance is to recognize that we are in sin and we have the intention to change. El fundamento para el arrepentimiento es que reconozcamos que hemos pecado y tengamos la intención de cambiar. So if we're not intentional about changing our lives, nothing is going to happen with you. Si no somos intencionales en cambiar nuestra vida, nada va a pasar contigo. Many times we pray, Lord, please deliver us from these chains of sin in my life. Muchas veces oramos, Dios, líbrame de estas cadenas o de este pecado en mi vida. But yeah, we continue on to sin. We continue on to drink alcohol. We continue to consume drugs or whatever we do. Pero seguimos haciendo el pecado ese, bebiendo alcohol o consumiendo drogas, lo que sea que estemos haciendo. In other words, you say you want them, but you're not intentional. You don't walk away from that. En otras palabras, tú dices que quieres dejarlo, pero no te alejas de eso, no eres intencional para dejarlo. We have to be intentional Debemos ser intencionales to be able to purify ourselves. para que podamos purificarnos nosotros mismos. We have to work on those areas that we know that is going to make us fall. Tenemos que trabajar en esas áreas en las que sabemos que nos pueden hacer caer. And we want to desire, be intentional on being holy for God. Y debemos tener el deseo de ser intencionales para poder ser santos para el Señor. So the question is, how then we can clean ourselves? La pregunta es, ¿cómo podemos limpiarnos nosotros mismos? Would you grab a rag and some soap and then start cleaning yourself? That's not what it's talking about. ¿Puedes agarrar una esponja, el jabón y tallarte? Pues no es así como funciona. That's a great question. How can we clean ourselves? Entonces es una buena pregunta. ¿Cómo nos limpiamos? Listen to what Jesus said on John chapter 15, verse 3. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan 15:3. Jesus said, you are already being pruned and purified by the message I have given you. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. That message is the word of God. La palabra pues es la palabra de Dios. So how do we clean ourselves? Entonces, ¿cómo nos limpiamos nosotros mismos? Through the word of God. A través de la palabra de Dios. This is what is going to clean you.
Esta es la que va a limpiarte. So you need to be intentional. Pero tienes que ser intencional. Intentional of what? ¿Intencional en qué? Reading God's word. Pues en leer la palabra de Dios. So that you might be clean. Para que puedas limpiarte. So that you might be purified before the Father. Para que puedas ser puro delante del Padre. Amen? Amén. Let's continue on and let's read verse 2 to 4. Vamos a continuar leyendo los versículos del 2 al 4. We're going to read it only in Spanish now. Solo en español. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estás en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. So Paul opened up his heart to his friends in Corinth. Pablo le abre su corazón a sus amigos de Corinto And he's asking them to receive him when he goes. y les está pidiendo que lo reciban cuando él vaya. And Paul reminds them here in verse 2 what was his behavior towards them. Y Pablo les recuerda aquí en el versículo 2 cuál fue el comportamiento de él hacia ellos. He said, I have never done any harm to anyone. Dice, a nadie hemos agraviado, I have not taken advantage of anyone. a nadie hemos corrompido, I'm not condemning anyone. no estoy condenando a nadie. So Paul said, I haven't done anything bad to you guys. Pablo les dice, no les he hecho nada malo, amigos. And then in verse 3, Paul says, I love you guys. Y en el verso 3 de hecho dice, los amo, And I am willing to die for you guys. incluso estoy dispuesto a morir por ustedes. The attitude of Paul was incredible, just to reminding them how much he loved them. La actitud de Pablo fue increíble, recordándoles cuánto él les amaba. Even though he had shared the gospel with them and has shared God's word with them, they rejected him. But Paul said, hey, I love you anyways. You're my spiritual sons. Aunque Pablo les había compartido el evangelio, les había compartido la palabra de Dios, ellos lo estaban rechazando. Paul didn't take it personal. Pero Pablo no lo tomó personal. Paul was not offended by it. Pablo no se ofendió por eso. Paul loved them even though they rejected him. Pablo los amó incluso aunque lo estaban rechazando. We as Christians, we cannot take that attitude when someone rejects you or criticizes you. Y nosotros también como cristianos no podemos tomar una mala actitud contra alguien que te critica o te rechaza. But then in verse 4, Paul says, I received great encouragement from you guys. De hecho, en el versículo 4 Pablo les dice, recibí ánimo o consolación de ustedes. Look what it says at the last words of verse 4. It says, you have greatly encouraged me and make me happy despite of our troubles. Fíjate lo que dice al final del versículo 4. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. So even though the life of Paul was full of trials and problems and tribulations, just like ours, A pesar de que la vida de Pablo estaba llena de problemas, de tribulaciones, de pruebas, igual que las de nosotros, Paul was full of joy. Pablo estaba lleno de gozo. Paul's heart was encouraged by this church plant. El corazón de Pablo se había consolado, había recibido ánimo por esta iglesia. He was happy. Estaba feliz. He wasn't happy because he wasn't happy because he had a lot of problems, No estaba feliz de que tuviera muchos problemas, but he was happy in the middle of trials and tribulations. pero en medio de esos problemas, pruebas y tribulaciones, él estaba feliz. He chose in his heart to be encouraged and to have joy. Él escogió, tomó esa decisión en su corazón de tener gozo y de ser consolado o animado. What is your choice when you face trials and tribulations and problems in your life? Pero en tu vida, ¿qué escoges? ¿Qué decides? Cuando estás enfrentando pruebas o tribulaciones, ¿cómo reaccionas? Do you get discouraged? ¿Te desanimas? Do you take it personal when someone offends you? Cuando alguien te ofende, ¿lo tomas personal? How do you take it? How do you deal with it? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lidias con eso? See, we see how Paul deal with it. Vemos aquí cómo Pablo lidió con eso. The church of Corinth brought some encouragement and joy to
Apostle Paul. La iglesia de Corinto le dio ánimo al apóstol Because Pablo. some of them finally received his teaching and they have repentance from their actions towards Paul. Cuando algunos de ellos finalmente se arrepintieron de las acciones que habían tomado en contra de Pablo. They have heard and opened their heart to receive the wise counsel of his pastor or his leader. Ya habían escuchado y ahora sí habían abierto su corazón para escuchar las sabias palabras de su pastor y líder. And here we find the second way or route to repentance. En eso encontramos la segunda vía o ruta para el arrepentimiento. Listen, way number 2, listen to your spiritual leaders. This will bring a lot of joy, a lot of encouragement and joy. Vía número 2, escucha a tus líderes espirituales. Esto va a traer mucho ánimo y gozo. Way number 2, again, listen to your spiritual leaders. This will bring a lot of encouragement and joy. Una vez más, vía número 2, escucha a tus líderes espirituales. Esto va a traer mucho ánimo y gozo. When you listen the teachings and the wise counsels from your spiritual leaders, Cuando escuchas las enseñanzas, el consejo sabio de tus líderes espirituales, you're going to walk in a better relationship with God because you're listening, you're open to change. vas a poder tener una mejor relación con Dios, básicamente porque estás escuchando, porque estás dispuesto a cambiar. There is a reason why we as leaders are here in your church. Hay una razón por la cual nosotros somos líderes aquí en tu iglesia. There is a reason why I'm your pastor. He's one of your pastors here in your church. Hay una razón por la cual el pastor es el pastor y nosotros somos pastores también, asistentes. The reason is to love you, to guide you, to encourage you. La razón es amarte, animarte y guiarte. And when you're walking the wrong way, to help you get back in track. Y cuando te andes desviando, ayudarte a volver al camino. And when you learn to walk in the truth, that brings a lot of encouragement and joy into our lives. Y cuando tú aprendes a andar en ese camino, eso da mucho gozo y da ánimo a nuestras vidas. Just like the church in Corinth did with Pastor Paul, the church in Maranatha does it with me when I see someone walking in the truth, walking in faith. Así como sucedió en la iglesia de Corinto con Pablo, así sucede con nosotros en Maranata cuando vemos a alguien caminar en la verdad, caminar con fe. Let's continue on and let's read verses 5 through 7. Vamos a seguir y vamos a leer los versos del 5 al 7. Only in Spanish again. Otra vez en español. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. So now Paul brings up some of his old missionary trips. Ahora Pablo habla de uno de sus viajes misioneros. And we see in verse 5 that Paul didn't have any rest. Y en el versículo 5 vemos que Pablo no tuvo reposo. He said also that he was on a constant spiritual warfare. Dice que estuvo en una lucha o guerra espiritual constante. But even so, he wrote in verse 6 that God would bring him consolation. Pero a pesar de todo, dice el versículo 6, que Dios le dio consolación. And he would encourage persons that are feel depressed. Y que consoló a aquellos que se sentían deprimidos, porque eso es Dios. But look how God comforted Pastor Paul in verse 6. Pero fíjate ahí en el verso 6 cómo es que Dios consoló al pastor o apóstol Pablo. God comforted Pastor Paul by bringing one of his good friends, a great friend named Titus. Dios consoló al pastor Pablo trayéndole a uno de sus viejos amigos que se llamaba Tito. But not also bringing this guy to his life, but the news that he was carrying brought encouragement into Paul's life. Pero no solo fue que vino su amigo Tito, sino las noticias que él traía fueron las que lo consolaron. Remember, Paul had sent Titus to the Corinthians to encourage them. Acuérdate que Pablo había mandado a Tito a los corintios para consolarlos. And he took
a letter to them, one of the letters that was reading for the church of Corinth. Y Tito les llevó una de las cartas que fueron escritas para la iglesia de Corinto. If you remember correctly, in the first letter of 1 Corinthians, we talk about that there was not only two letters, there were more letters. Si recuerdas, cuando hablamos en Primera de Corintios, dijimos que no solamente son dos, sino que hubo más cartas. You have two in your Bibles, but we don't have the other letters that Paul sent in our Bibles. Tenemos dos cartas a los Corintios que están en nuestras Biblias, pero hay otras que no tenemos, que escribió Pablo. So Paul took one of those letters that we don't have. Titus. Entonces Tito llevó una de esas cartas que no tenemos. But now Titus is back to Paul. Pero ahora viene Tito de regreso con Pablo. And he comes back with some encouragement news. Y en su regreso trae noticias que van a dar mucho ánimo. The news were that the church of Corinth had repented and they were now willing to believe in Pastor Paul. Estas noticias eran que la gente de Corinto se había arrepentido y ahora estaban dispuestos a recibir al apóstol Pablo. That they would follow Jesus and they would love him, and then also they dearly miss Pastor Paul. Que estaban siguiendo a Jesús, que se habían arrepentido y que ahora extrañaban entrañablemente al apóstol Pablo. So Paul was encouraged by his friends and his walk in Christ of the Corinth. Entonces Pablo fue bendecido por sus amigos y por el caminar de ellos en Cristo, de los que estaban en Corinto. See, consolation or comfort is essential in our walk with Christ. La consolación y el ser reconfortados es esencial en nuestro caminar con Because Cristo. many times when we drop the ball, we're sad in our hearts. Porque muchas veces cuando la regamos nos ponemos tristes en nuestro Or corazón. even when you're facing lots of tribulations and lots of trials in your life, we get saddened. O tal vez no la regaste, pero estás enfrentando muchas pruebas y tribulación en tu vida y eso puede entristecerte. And we need other Christians to come and comfort us. Y necesitamos a otros cristianos que vengan y nos consuelen. Or the parents, when they hear good news from their children that they're walking in the truth, you are encouraged. O es como cuando eres papá y escuchas que tus hijos están caminando con Cristo en la verdad y eso te anima también. By the way, your church is full of other Christians that want to encourage you. Por cierto, tu iglesia está llena de todos estos cristianos que quieren animarte, They love you and they want to give you a hug and they want to lift you up in prayer. que te aman, que quieren darte un abrazo, que quieren levantarte en oración. So if you are one of those persons that feel discouraged today and need some consolation and hope and encouragement, talk to other Christians here in your church. Entonces, si tú eres uno de estos cristianos que está desanimado y necesitas ánimo, habla con otros cristianos en tu iglesia Not para que te only your animen. leaders, but other Christians too can encourage you, can love you, can follow up with you. No solamente los líderes, también otros cristianos pueden amarte, pueden orar por ti y pueden darte seguimiento. Let's continue on reading verses 8 through 10. Vamos a seguir leyendo los versículos del 8 al 10. Porque aunque contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Now, Paul have written a letter to the church in Corinth. Pablo había escrito esa carta a la iglesia de Corinto. As I mentioned, we have 1 Corinthians, 2 Corinthians. Como ya dije, tenemos primera y segunda de Corintios, But there were more letters. pero hubo más cartas. And Paul mentions here another letter. Es la que está mencionando Pablo aquí, es otra carta. He says, there's more letters that I have reprehended you. Y dice que en esas más cartas escribió para reprenderlos. I have corrected you from your wicked behavior. Dice que fueron contristados y que fueron reprendidos acerca de su comportamiento malvado. So the letter that Paul had written to those Christians, it was a reprehension letter. Esa carta que Pablo escribió, que no tenemos, era una carta para regañarlos. Even though he did not want to write it, he wrote it
in order to bring some change in their lives. Y aunque no era algo que Pablo quisiera escribir, tuvo que escribirla para tratar de poner orden en la iglesia. Remember, Paul was like a loving father to this church in Corinth. Acuérdate que Pablo se sentía como un papá que amaba a la iglesia de Corinto, But he needed to be firm with them. pero también tuvo que ser firme con He needed ellos. to be straightforward with them. También tuvo que hablarles directo. And because he loved them, he wrote this letter that was hard on them. Y como los amaba, tuvo que escribirles esta carta que fue dura. Even though people in Corinth did not receive this letter well, Y aunque obviamente la gente en Corinto no recibió bien esa carta, now this letter had produced a change on this church. más adelante esa misma carta produjo un cambio en esa iglesia. And they repented from their sin. Y ellos se arrepintieron de su pecado. And this made Apostle Paul to have encouragement and joy in his heart. Y esto hizo que el apóstol Pablo tuviera ánimo y gozo en su corazón. The church in Corinth responded to the letter that Paul wrote. La iglesia en Corinto respondió a la carta que Pablo les había escrito. They received reprehension and they repented. Recibieron la reprensión y se arrepintieron. And here we find the ways or routes for repentance, number 3. En eso encontramos la vía o ruta para el arrepentimiento número 3. Way number 3, respond to reprehension. Vía número 3, responde a la reprensión. Is that a word, reprehension? Sí, es- Yes, thank you. Sometimes I doubt if I'm saying the correct word or not. Remember, my thinking is in Spanish, so I'm translating. Estamos pensando si en inglés se dice así, pero parece que sí. So, way 3 again, write this down. Respond to reprehension. Vía número 3, responde a la reprensión. There's many times here in our church that we have to deal with sin in our church. Muchas veces aquí en la iglesia tenemos que lidiar con el pecado. And it is my job as a lead pastor to go and talk to that person and reprehend them. Y es el trabajo del pastor, como el pastor líder, ir con algunas personas y reprenderlas. I don't like to reprehend people. I always love to love people. Y no me gusta reprender a la gente, a mí me encanta amarlos. People don't like to be reprehended by the pastor. Y a la gente tampoco le gusta que el pastor los reprenda. But when they're mature Christians, they receive the reprehension and they love the pastor and they listen and then they change their life. Pero cuando son cristianos maduros, ellos escuchan la reprensión, la aceptan, se arrepienten y luego siguen creciendo. But what happened with other Christians? Pero ¿qué pasa con otros cristianos? When you reprehend them, they get defensive and they get offended and they leave the church. Que tú los reprendes y se ponen a la defensiva y se ofenden y luego se van de la iglesia mejor. And I'm sorry for that, but I have to keep up things straight here in the church. Y lo siento por eso, pero tenemos que mantener las cosas claras en esta iglesia. When you are in sin, we have to face that and let you know that you're in sin. Si estás en pecado, tenemos que hablar de eso y explicarte por qué estás en pecado. Yes, we give you grace 1, 2, 3 times sometimes. Y claro que damos gracia 1, 2, 3 veces. But if you continue on after second or a third talk, continuing in sin, then we have to tell you, please leave our church and go find another church where you can be comfortable. Pero si tú sigues pecando en contra de la iglesia después de la segunda, tercera vez, vamos a tener que hablar contigo y decirte gracias por estar aquí, pero busca otra iglesia donde So- estés más cómodo. So church, one of the ways for repentance is to receive reprehension. Una de las formas en las que puedes arrepentirte, pues es recibir la reprensión. When you receive it, when you grab it and you put it in your heart and say, okay, thank you, Lord, for my pastors and my leaders that are taking care of me and are watching my walk, then there brings genuine repentance in your life. Si tú aceptas esa reprensión y te vas y oras y dices, Señor, gracias por mis pastores, gracias por esta palabra que no me gusta a lo mejor, pero si tú la aceptas y la procesas delante de Dios, eso va a producir arrepentimiento en ti. And that brings a lot of joy into my heart to see that one time you were walking in sin and now you're changing and you want to repent and you want to walk straight with God. Y eso nos da mucho gozo en el corazón, saber que estabas en pecado, pero que has recibido la reprensión, te has arrepentido y estás caminando con el Señor. Because reprehension should lead you to repentance. Porque la reprensión debe llevarte al arrepentimiento. Amen? Amén. Let's continue on reading verses 11 to 13.
Vamos a seguir leyendo los versículos del 11 al 13. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, Raúl. pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Once again, Paul is being encouraged. Otra vez dice que Pablo está recibiendo consolación o ánimo. How was Paul encouraged? ¿Cómo fue que recibió ánimo Pablo? Paul was encouraged by the response of his church plant in Corinth. Pablo se sintió animado por la respuesta que tuvieron los cristianos en Corinto. And he mentions here, I sent you a letter not to reprehend the one that is having the problem, but to reprehend everyone. And you guys pay attention and repent. Y dice que esa carta que escribió no fue solamente para reprender al que había pecado, sino para que toda la iglesia fuera reprendida y pudieran hacer un cambio. Remember that in 1 Corinthians, Paul deals with a guy that is having an affair with his stepmother. Recuerda que en 1 de Corintios vimos que Pablo reprendió a un hombre que estaba en una relación con su madrastra. Not only that, but the Christians in the church were having some type of affair with some of the prostitutes from the temple at that time. Y no solo eso, sino que vimos que algunos de esos cristianos estaban teniendo algún tipo de relación con las prostitutas ceremoniales de esa época. And the Christians there thought, oh, that's okay. Y los cristianos de esa época, de esa iglesia, pensaban, ¿qué tiene de malo? And Paul said, no way, Jose, that's not going to happen. That is not something good to do. Pero Pablo les dice, no, de ninguna manera, eso no es algo bueno para hacer. And to hear from his friend Titus that this church has repented and they have changed, that brought a lot of encouragement into Paul. Pero a saber, a través de su amigo Tito, que la iglesia se había arrepentido, habían cambiado lo que estaban haciendo, eso le dio mucho gozo a Pablo. So Paul was encouraged by his church plant that repented. Entonces, la iglesia que se había arrepentido, esta plantación de iglesia de Pablo que se había arrepentido, le causó mucho gozo a él. This church of Corinth have changed directions on the way they were doing things. Porque esta iglesia en Corinto había cambiado de dirección en la forma en la que estaban haciendo las And here we cosas. find our fourth way or route for repentance. Aquí encontramos nuestra cuarta vía o ruta para el arrepentimiento. Way number 4, change of direction in your life. Vía número 4, cambio de dirección en tu vida. Way number 4, change of direction in your life. Vía número 4, cambia de dirección en tu vida. As a pastor, how do I get encouraged? Como pastor, ¿cómo es que yo soy animado? When you change of directions in your life. Cuando cambias de dirección en tu vida. When you decide to repent. Cuando decides arrepentirte. When you decide to spend time in the Word. Cuando decides pasar tiempo en la palabra. When you decide to come and serve in your church. Cuando decides venir y servir en tu When you iglesia. decide to come and have fellowship with the body of Christ. Cuando decides venir y tener compañerismo con el cuerpo de Cristo. We get encouraged. I get encouraged. Somos animados, yo soy It animado. brings a lot of joy into my heart to see a church that is full of fellowship and full of Christians that are loving God. Nos da mucho gozo en el corazón ver una iglesia que está teniendo compañerismo, que están llenos del amor de Dios. Because people have changed directions in their life and now they're walking towards Christ. Porque la gente ha cambiado de dirección en su vida y ahora están en camino hacia Cristo. They're reading God's word, they're serving at the church, they're here early to be part of the church. Que están leyendo, están sirviendo, están aquí temprano para ser parte de la iglesia. I was praying this morning outside over there, watching everyone that was coming into the church. Estaba el pastor orando ahí enfrente antes de que iniciara la iglesia, la reunión, y veía a todos llegar. It's been 7 years since we started this church in this place
that I go over to the corner every Sunday to pray for you guys, to pray for the community, and to pray for this church. Y estos últimos 7 años que tiene la iglesia en este lugar, el pastor ha ido cada domingo sin falta ahí para orar por la iglesia, para orar por la comunidad y por ustedes. And I get so encouraged to see you guys walking to your church. Y me siento muy animado de verlos entrar y caminar hacia la iglesia. I see people parking on the street, and I'm praying for that person, and then I see someone else and I pray for them. Y los veo que se estacionan y oro por ellos, y veo que otro que viene por acá y también oro. People dropping off their kids at our children's ministry area, I pray for them. Veo que dejan a sus niños en el área de los niños y oro por ellos. I get encouraged by you guys seeing you here, coming to the church. Y me da ánimo el verlos llegar a la iglesia. Because even though you're going through trials and tribulations, you decided to change your life to follow Christ. Porque aunque estés pasando por pruebas y tribulaciones, has decidido cambiar y redireccionar tu vida hacia Cristo y seguirle. Let's finish up reading verses 14 through 16. Vamos a terminar leyendo los versículos 14 al 16. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. So Paul, again, his attitude is an attitude of encouragement and joy. Una vez más, la actitud de Pablo es una actitud de tener ánimo y gozo. The change of direction and repentance of the Christians through Paul's letter was an encouragement to him. El cambio de dirección, el arrepentimiento de los cristianos después de que le escribió la carta fue algo que le dio mucho ánimo. To see his friend Titus very encouraged about his visit in Corinth was very encouraging to Pastor Paul. Entonces ver a su amigo Tito, que había sido animado por ir a la iglesia en Corinto, lo animó a él también. Through the whole chapter, through the whole book of 2 Corinthians, we see that Paul is worried for his church plant, the Corinth. En todo este capítulo y en todo este libro de Segunda de Corintios vemos que Pablo estaba preocupado por esa iglesia en Corinto. But in these last verses, we see the heart of Paul. Pero en estos últimos versículos vimos el corazón de Pablo. We see that Paul says, "You guys are my joy. Vemos que Pablo dice, ustedes son mi gozo, me gozo en ustedes. You guys bring a lot of joy into my life. Ustedes le dan mucho gozo a mi vida. You encourage me." Ustedes me animan. It is so different than the prior letter when he was going on them. Esto es muy diferente a la carta anterior en la que él tuvo que hablarles bien duro. See, Paul was worried about the Christians there. Porque Pablo estaba preocupado por los cristianos de ahí. He was worried for the persons in the church plant. Él estaba preocupado por las personas de esa plantación de iglesia. Persons in our lives are important. Las personas son importantes en nuestras vidas. We should focus on people, not on programs, not on a church, but on people. Como iglesia debemos enfocarnos en las personas, no en los programas, no en las cosas que se hacen. There's many things we can do, but the most important thing to do is to love people. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero la cosa más importante por hacer es amar a las personas. It's not to have a great program of whatever, but it's people, it's you guys. No se trata de tener un gran programa o lo que sea, se trata de la gente, se trata de ustedes. When you guys feel love and feel part of something, you will be back and you grow and you mature because you loved it. Cuando ustedes se sienten amados, se sienten bien, van a regresar, van a seguir creciendo y a ustedes les va a encantar también. And that is our joy, that you guys are here to love God and to grow and to have fellowship. Y eso nos da gozo, que estén aquí para conocer más a Dios, para tener gozo, para tener compañerismo con los If I demás. could write a letter to you guys, it would say this: I love to see you guys at church every Sunday. You bring a lot of joy into my life. Si yo les escribiera una carta, diría algo así como que me da mucho gozo verlos el domingo, le dan mucho gozo a mi alma. And I love to see mature Christians serving God with everything you have. Y me encanta ver cristianos maduros sirviendo a Dios con todo lo que And tienen. that's basically the way that Paul finished his letter. Y básicamente así termina Pablo también su carta. Amen? Amén. So this is our good news about godly encouragement and repentance. Estas son pues nuestras buenas noticias sobre el ánimo y arrepentimiento piadosos.
Muy bien, iglesia, antes de irnos queremos tomar unos minutos más solamente para hacer una pregunta que normalmente hacemos al final de cada mensaje, y es si has nacido de nuevo. Tal vez para algunos pueda ser una pregunta pues nueva, y para los que no, bueno, pues que saben de qué se trata y que ya su respuesta es sí, pues pueden orar por este momento y se los agradecemos. Y queremos exponer esta pregunta y explicarla, y es básicamente, ¿verdad?, para que tú puedas ver el reino de los cielos. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, se acercó a él, fue a buscarlo a él de noche, dice en Juan 3, un hombre religioso, un hombre importante en su fecha, en su época, perdón, y va y exalta a Jesús, ¿no? Pero Jesús lo guía a darle esta certeza de ir al cielo. Él no la tenía, a pesar de que era un hombre religioso, a pesar de que era un hombre que sabía bastante de las Escrituras, él no tenía la certeza de ir al cielo, de ver el reino de los cielos. Y Jesús le dice en Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, si tú no has nacido de nuevo, esto es para ti. Y esto es muy importante. Esto es más importante la carrera que vas a tomar, si estás joven, si estás soltero, con quién te vas a casar, o cuántos hijos vas a tener, o en qué ciudad vas a vivir. Yo no sé en qué vas a trabajar. Más importante tiene que ver con dónde pasarás tu eternidad. Y entonces, pues Nicodemo, que era este hombre con el que hablaba Jesús, ¿verdad?, le dice, pero ¿cómo puede ser que nazca de nuevo? Él estaba pensando terrenalmente o naturalmente. Más Jesús le dice, esto es espiritual. Estás muerto, estamos muertos espiritualmente cuando no venimos a Dios en arrepentimiento y en fe. Y esos son los dos elementos que necesitamos para nacer de nuevo. Arrepentirnos ¿de qué? Pues de una vida sin Dios, sin tomarle en cuenta, sin considerarlo, de vivir por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y ofendiéndolo. A veces cuando platicamos con otra gente de este mensaje de salvación, se ofenden, pero yo pienso adentro de mí, pues nosotros también hemos ofendido a Dios, al no considerarlo en nuestras vidas y al vivir, ¿verdad?, como nosotros creemos. Pero cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y venimos ante Él genuinamente y también ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesús y en su obra en la cruz, entonces se da este nuevo nacimiento, ¿sí? Y somos librados, dice la palabra de Dios, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es decir, Jesús mismo con sus propias palabras, Él mencionó el infierno, ¿verdad? Hay veces que la gente dice que no existe, ¿verdad? Pero Jesús lo mencionó, Jesús dice que hay un infierno. Yo lo leí, yo lo busqué y sí, Jesús lo dice. Entonces, es importante considerar esto porque entonces hay gente que está siendo rescatada de una eternidad en un lago de fuego eterno, ¿verdad?, de tormento eterno, que es el infierno comúnmente llamado. Y eso no es lo peor es que pasaría esa gente una eternidad lejos de Dios, lejos de su gloria, lejos de su amor por una eternidad. Entonces es importante, ¿verdad?, porque Dios no quiere que nadie vaya ahí, Dios no quiere que, dice Él, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros creamos en este mensaje de salvación y también lo llevemos a otras personas que no tienen idea de cómo ir al cielo. Así es que también quiero dirigirme a las personas que tal vez están viendo esto en video, esta transmisión, o en un video grabado. No podemos ver tu decisión, pero yo les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos, por favor, y vamos a hacer esta invitación. Es muy simple, ¿verdad? Es poner tu confianza en Jesús, en su obra, y arrepentirte, reconocer primero que has vivido una vida sin Él, ¿verdad? Así como veíamos en el tema de hoy, que nos anima, así como Pablo animó a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Los animó y los llevó al arrepentimiento genuino. Entonces, no podemos hacer eso si no hemos nacido de nuevo. Pero aquí empieza todo, arrepintiéndonos y creyendo en Jesús, que Él nos puede salvar de esta condición en la que podamos estar. Así es que yo simplemente quiero preguntarte, si tú quieres nacer de nuevo el día de hoy, puedes levantar tu mano para indicar que tú tomas esta decisión que va a cambiar tu eternidad. ¿Hay alguien aquí que tome esta decisión en este momento valientemente?
Yo sé que es una lucha, yo sé que hay algo que te dice, hey, espera, pero también hay algo que te dice, hazlo, levanta la mano. Necesitas nacer de nuevo y eso es Dios. Él es Dios el que te dice, nace de nuevo, arrepiéntete, ven a mí. Ahí está Él esperando. ¿Hay alguien aquí que quiera levantar su mano el día de hoy para nacer de nuevo? ¿Alguien? Ok, me quiero dirigir a las personas que están tal vez viendo un video, el video de esta transmisión. Y bueno, no podemos ver tu mano, pero podemos recibir un mensaje en el número que estamos poniendo en la pantalla para que nos contactes y nos digas, hey, yo nací de nuevo a través del video. Y entonces podemos orar por ti, podemos guiarte. Como todo nuevo nacimiento, aquí tenemos algunos bebés hermosos aquí en la reunión y son hermosos, pero ellos dependen de las personas. Ellos no pueden valerse por sí mismos. Así cuando nacemos espiritualmente, también necesitamos que otros nos guíen y nos ayuden a crecer.